¿Cuántos estamos contentos? Agradecidos a Dios, amén, amén, qué lindo. Qué lindo poder tener un corazón agradecido. Una de las cosas más tristes en la vida creo que es cuando uno no es agradecido, ¿no? La ingratitud, como se dice, ¿no? Qué ingratitud, amor, cómo me pagas. No es bueno, no es bueno. Y por eso creo que es lindo cuando hay corazones agradecidos y sobre todo para con Dios. Estamos cerrando una serie, ¿no?, de los personajes que normalmente se los conoce en esta temporada de Navidad. Vamos a tener un tiempo acá en dos partes, ¿no? La primera reflexionando en la palabra de Dios, pero también hay una presentación especial que quisiéramos compartir con ustedes. Agradecemos a todos quienes han sido parte de las distintas actividades durante esta temporada. Ha sido una jornada bien bonita, bien intensa, y donde se ha llevado la palabra a distintos lugares, incluyendo obviamente aquí con las personas del sector, y con un mensaje también de esperanza y con la palabra de Dios. Entonces vamos a reducir un poquito el tiempo acá en cuanto a la predicación, pero también vamos a estar atentos, ¿no?, a la presentación que vamos a poder aprovechar también para disfrutar juntos. Bueno, recuerdo hace algunos años en esta temporada, ¿no?, hace algunos años, seguramente Pablito se acuerda, pastor Pablito, uno de los miembros del equipo pastoral, no voy a decir quién, ¿no?, me hizo una inocentada. ¿A cuántos les han hecho inocentadas? Sí, ¿no es cierto? Y creo que estamos en temporada de inocentadas. Ya les iba a hacer una... Les invito a todos a un mote con fritada. Y este querido pastor, amigo, claro, el único que no sabía, no tomé en cuenta la temporada era yo. Y esta persona con mucha tristeza, ¿sí?, se despedía del equipo pastoral y me agradecía. ¿Te acuerdas, Pablito? Y me agradecía, ¿no?, de haber permitido que podamos estar juntos trabajando, colaborando estos años. Y claro, el ambiente se puso tenso, triste. Se me humedecieron los ojos, la verdad, ¿sí?, de la tristeza, hasta que alguien por ahí salió y dijo: feliz día de los inocentes. Casi le despido, ¿no? Y pensando en estas fechas, ¿no?, creo que hay dos tipos de celebraciones que, por decirlo así, son bastante antagónicas, aunque aparentemente están relacionadas. Por un lado, el cristianismo adoptó, ¿no?, en esas temporadas, en estos días, el día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes, ¿sí?, quien en su afán de evitar, ¿no?, con la pregunta que le hicieron es: ¿dónde está el rey de los judíos?, obviamente la intención fue el aniquilar, eliminar. Y no era la primera vez que se buscaba de esa manera evitar los planes de Dios. Lo mismo sucedió con Faraón en Egipto, ¿sí? Y envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí?, que se encontraban en la región de Belén. Ustedes conocen esa historia perfectamente. Belén era un pobladito pequeño. Se calcula que a lo mejor tendrían 300 personas, no era tan significativo, ¿no? Por otra parte, tanto en Hispanoamérica como en España, creo que en muchos países se acostumbra a ganarse justamente este tipo de bromas con el fin de molestar a las personas y hacerles ver que cayeron por inocentes. Nosotros decimos: no, inocentada, ¿no? Pero detrás de eso hay algo, ¿sí?, algo que sucedió. Cerramos esta serie del elenco de Navidad con estos personajes que menciona la Biblia, los 3 reyes magos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos decir? A la luz de la Biblia, ¿sí?, no eran reyes, no eran 3, y en la connotación de magos tampoco eran magos, ¿no? Lamento desilusionar si es que es así, ¿no? Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, y otra cosa interesante, ¿no? Normalmente cuando uno llega a esta temporada, y es bonito cuando las personas hacen el pesebre y ahí están, ¿no es cierto?, los ángeles, los pastores, y también están los reyes magos cuando hacen uno el pesebre, ¿sí? Normalmente le ponen a los reyes magos también en el pesebre, pero lamentablemente los reyes magos tampoco llegaron esa noche al pesebre, ¿sí? No se enojen conmigo.
¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, verso 11. Mateo 2, 11, ¿sí? Y al entrar en la casa, está hablando de los Reyes Magos, vieron al niño con su madre, María, ¿no es cierto? Y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, ¿no? ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En la casa. En la casa. Obviamente, y es entendible, porque estos reyes que vinieron, bueno, tampoco eran reyes, pero sí eran sabios del oriente. Otras versiones traducen de esa manera, ¿sí? Eran estudiosos del oriente, posiblemente de Persia. Y obviamente un viaje en camello seguramente, desde tan lejos, no iba a ser tan pronto la llegada. Pasaron un buen tiempo. Por eso es que Herodes hace el cálculo, les pregunta a los sacerdotes: ¿en qué fecha más o menos fue todo esto? Entonces maten a todo niño menor de 2 años. Y cuando llegan acá, a la casa donde estaba José, María y el bebé Jesús, ahí le ofrecen estos regalos: oro, incienso y mirra. Tampoco la Biblia menciona los nombres de estos 3 reyes magos que nosotros los conocemos, ¿no es cierto? Melchor, Gaspar y Baltasar. Aparecen por primera vez los nombres en un mosaico de San Apolinar, que data por el siglo VI. Y lo curioso es también que más adelante, siglos después, a finales del siglo XV, aparece Baltasar con su tez morena. Además de representar estos personajes, las 3 razas conocidas hasta la Edad Media, ¿no? Melchor representaba a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Sería en el siglo V también cuando el Papa León I designó que fueran reyes y fueran 3, ¿no? En función de los regalos que se le entregaron. Y en esta, más o menos por el siglo VIII, fue lo que se identificaron o se pusieron los nombres. Pero la Biblia no registra nada de eso. O sea, que hubieron personajes importantes, que hubieron personajes que la Biblia, como lo declara, sabios, sí, llegaron y ofrecieron esto al niño Jesús, ¿sí? Eso es un hecho, eso es un hecho. Ahora quisiéramos señalar 3 o 4 verdades brevemente, ¿no? Verdades importantes que podríamos considerar en relación a estos personajes. Cuando dice los 3 reyes magos, ya estamos diciendo, ¿no? Seguramente no eran 3, porque las caravanas que debían hacerse para viajar en ese tiempo debían ser caravanas con buen número de personas, por la inseguridad que había. Eran fácilmente presas de asaltos, de robos. Entonces estos 3 personajes debieron haber tenido bastante influencia, también recursos, para levantar una caravana que permita un viaje de esas características, ¿sí? Y ahí están los 3 reyes magos. Pero como mencionábamos, eran sabios del oriente. Y en primer punto quisiéramos mencionar esto, que la Biblia no va de ninguna manera a promover, ¿sí?, prácticas contrarias a lo que Dios claramente prohíbe. Quiero repetir eso, ¿sí? Dios nunca promueve, la Biblia no promueve prácticas que claramente, ¿sí?, prohíbe. Y una de esas cosas justamente tiene que ver con la magia, la hechicería, ¿no? Fíjense en lo que dice este pasaje en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ver algunos textos bíblicos, otros por el tiempo no vamos a poder, pero van a salir si alguien quiere revisar en casa, ¿sí? Deuteronomio 18 dice: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificios a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Había prácticas terribles con algunos pueblos paganos, que inclusive a los propios niños sacrificaban, ¿sí? Uno en este momento no alcanza a entender ese tipo de cosas, pero eran sacrificados niños, aunque no nos vayamos tan lejos. Hoy en día también se sacrifican niños antes de nacer, lamentablemente. Pero no haya quien practique, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Porque el Señor dice, al Señor le repugna los que hacen estas cosas.
Y si el Señor, su Dios, arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen estas horribles costumbres. ¿Sí? Sí, les conocemos como los 3 reyes magos, pero entendiendo que no eran en ese concepto de lo que la palabra de Dios claramente prohíbe. Eran estudiosos, sí, de las estrellas seguramente. Hay una gran diferencia, no vamos a detenernos tanto en esto, hay una gran diferencia entre la astronomía y la astrología, ¿sí? Tienen nombres similares y algunos confunden, pero son muy distintas. La astronomía es el estudio científico del cielo que busca, entre otras cosas, comprender la física del universo. Y en ese sentido eran estos personajes. La astrología, por otro lado, y creo que todos en algún momento posiblemente o participamos o escuchamos, ¿sí? La astrología clasifica a las personas en 12 categorías. ¿Qué signo de zodiaco es usted? ¿No? Y según el signo de zodiaco, la astrología le dice, entonces en este año te va a ir bien en el amor, ¿sí? Tendrás cuidado con esto otro. Y le dicen cantidad de cosas. Muchas de esas son inventos, puro invento de quienes elaboran ese tipo de cosas. Pero la gente en esta temporada vive y creo que nos consta a todos, ¿sí? Hay personas en todos los niveles. Se les invita a estos personajes para que digan algo desde la televisión. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se predice el próximo año? En función de los astros, en función de qué signo eres, ¿sí? Y claro que todos quisiéramos de alguna manera, como decía algún personaje que ya dejó de existir, ¿no? Con todo el amor, creo que decía así, ¿no? Pero ¿eso qué es? Eso no es ciencia, pseudociencia. Aquí cuando la palabra de Dios habla de estos personajes, sí, seguramente eran estudiosos de los astros, las estrellas, pero en el sentido de astronomía, no de astrología, ¿sí? La Biblia, entonces, en ese sentido, hermanos queridos, claramente nos dice, y qué bueno que sea esta temporada la oportunidad para decir, ¿a quién debo consultar? ¿A quién debo consultar? Pensando en mi futuro, pensando en las cosas. Y a veces hay personas que dan tal crédito a un horóscopo que viven en dependencia de lo que dice el horóscopo. Pero sí, también creo en Dios. También creo en Dios. Pero por si acaso que me lean las cartas. ¿Sí? Por si acaso. Alguna vez comentaba acá de una persona, era nuevita comenzando los caminos del Señor, y visitándole a esta persona me dice, ¿sabe, pastor? Dice, vinieron a verme y unas personas que me dijeron que me pueden leer la mano. Hijo, le digo, ¿en serio? Sí, dice. Yo les dije que yo ya no creo esas cosas porque soy cristiana. Nosotros también somos cristianos. Oremos primero para leerte las manos. ¡Qué astucia! Dios nunca se va a prestar a cosas que claramente Él prohíbe, pues. Por eso creo que es bueno, hermano. Estamos terminando un año, vamos a iniciar otro. ¿A quién consulto? ¿A quién consulto? ¿Sí? No nos dejemos llevar por aquellas cosas que claramente son. La Biblia dice claramente. Quizá muchos de nosotros en algún momento sí lo hicimos. Sí lo hicimos. Y yo lo hice. Aún invocando muertos. ¿Sí? Cuando entendí lo que Dios dice, ¿no? Es absurdo porque uno ni siquiera está invocando espíritus o al muerto. Yo sé que hay muchas cosas y quizá algunos han practicado esas cosas, incluyéndome. Después entendí a quién realmente estoy invocando. Hay un mundo espiritual de maldad, de engaño, y uno no debe prestarse a ese tipo de cosas. Entonces, Dios jamás va a promover prácticas que claramente en la palabra de Dios están negadas, ¿sí? En segundo lugar, la Biblia claramente nos dice también que Él no hace acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? ¿Qué es hacer acepción? ¿No? Podríamos resumirle quizá en tener favoritos, ¿no? Un favoritismo para unos y a lo mejor menospreciar a otros, ¿sí? Hacer acepción de personas. Una de las cosas lindas que podemos reconocer acá en este relato, y cuando hablamos de acepción de personas, no solo se refiere a tratar a los demás de manera injusta, sino también a veces de tener prejuicios o discriminaciones, a veces basadas en la raza, en el color, la nacionalidad, el género o alguna otra característica. Dios no obra de esa manera. Nosotros sí.
Nosotros a veces nos dejamos llevar por apariencias absurdas. Apariencias absurdas. Es tan lindo ver cómo en el nacimiento de Cristo estuvieron pastores. Pastores que en ese tiempo eran mal vistos por la sociedad. Eran la clase más baja. Sucios, repugnantes, ¿sí? Y ahí estaban. Se presentó los ángeles y le dijeron, y ellos fueron y le adoraron. Como también fueron estos sabios, bien vestidos seguramente, con recursos, con posibilidades, ¿sí? A lo mejor, esto es solamente una elucubración mía, ¿sí? Si bien es cierto, los estudiosos habían investigado muchas cosas, no tenían claro, ¿sí? Y a lo mejor pensaban que, dado que el rey de los judíos iba a nacer, ¿a dónde llegaron primero? Llegaron a Jerusalén, no a Belén. Llegaron a Jerusalén y en Jerusalén preguntaron, ¿sí? Y ahí estuvo Herodes para investigar con los sacerdotes, ¿dónde es que va a nacer el Mesías? Según las Escrituras. Y ahí le dicen, ¿no? Ahí le dicen a estos magos, a estos reyes, bueno, en Belén. De ahí se dirigen. A lo mejor la expectativa de ellos era, bueno, si van a ser un rey, se supone que deben nacer en palacio. Se supone que deben nacer en palacio. ¿Cuál sería la sorpresa de estos personajes cuando llegan a una casa humilde seguramente? Sí, ahí estaba José, el carpintero, pero se dan cuenta delante de quién están. Y hermanos queridos y amigos, creo que es tan importante reconocer esto, que delante del Señor estuvieron gente humilde, sencilla. Perdónenme, a veces no debería utilizar más bien el término humilde, porque hay personas que son pobres y son orgullosas, ¿sí? A veces se utiliza ese calificativo, ¿no es cierto? Para decir, es una persona humilde. No. La humildad nace del corazón, no del bolsillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y quizá usted y yo hemos conocido gente, ¿sí?, sumamente linda, con un corazón tan precioso, sí, en medio de las necesidades y de la escasez, pero tienen un corazón humilde increíble. También hemos encontrado personas que en medio de su necesidad y de su pobreza son orgullosas. También hay de eso. Y lo contrario, hay personas que tienen suficientes recursos, ¿sí?, pero su confianza no está en eso. La palabra de Dios, y ese es un tema que insistentemente acá se ha estado enseñando, ¿no?, a través de algunos de los ministerios, el problema no es el dinero. Dios quiere bendecirnos, sí, y que podamos disfrutar, sí. El problema no es el dinero. El problema, ¿cuál es? El amor, donde pongo mi corazón. Y es tan lindo encontrar personas que de pronto sí tienen recursos, pero tienen un corazón generoso, un corazón humilde. Y hemos conocido ese tipo de situaciones. Y usted seguramente también ha conocido. Y uno se puede relacionar de esa manera con mucha tranquilidad. Alguna vez creo que compartí acá, para nosotros como familia fue una crisis cuando nos invitaron a la iglesia del Batán. Y aquí hay algunas familias, ¿no es cierto? Y quiero decir esto con mucho cariño, respeto, consideración, porque amamos a la iglesia del Señor y donde el Señor nos ha permitido servir. En la iglesia del Batán. ¿Cuántos están acá de la iglesia del Batán? Que vienen de la iglesia del Batán. Hay algunas familias, ¿sí? En el tiempo en que yo estaba en la sociedad de jóvenes, en otra iglesia, ¿sí?, después fui pastor en esa iglesia, ¿sí?, nosotros les conocíamos a los hermanos de la iglesia del Batán, lo que hoy en día se conocería con el término pelucón. ¿No es cierto? No voy a preguntar cuántos pelucones hay acá. Pero les conocíamos de esa manera. Las otras iglesias que quizá estaban en otros sectores, les conocíamos como los pelucones, ¿sí? Y cuando nos invitan a ser parte de esa iglesia, con mi esposa orábamos, decir, Señor, o sea, yo vengo pastoreando una iglesia en el Guasmo, vengo pastoreando una iglesia acá en el norte de Quito, una iglesia sencilla, y ahora vamos a la iglesia del Batán, ¿no? Para mí era una crisis. Y Dios me lleva a buscar en la palabra de Dios cómo Dios en el Antiguo y cómo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se relacionó con unos y con otros. Con gente pobre, necesitada, pero también con gente que tenía recursos, porque todos tienen necesidad. A veces se piensa que porque tienen recursos no hay una necesidad. Y no hay mayor mentira que esa. No hay mayor mentira. No, este tiene todo, ¿qué le falta? ¿Por qué hay gente que tiene todo y se suicida? ¿Sí?
Aparentemente tiene todo, aparentemente todo. Y me encanta ver cómo acá en la casa, ¿no? Primero en el pesebre con los pastores, ahí estaba gente humilde. Y acá están personas también que tenían recursos, pero su confianza que nunca esté puesta en el dinero. El apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17, es interesante, habla a los unos y a los otros. Solo leo una partecita, dice 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean, primero dice, altivos. ¿Sí? Y qué pena, ¿por qué da tristeza? Gente que cree que porque tiene un poquito más, no, ya se vuelve prepotente. Porque a lo mejor cambió de carro, ¿sí? Ahora va choleando a medio mundo, ¿sí? A los ricos de este mundo dice, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy tienes, mañana no tienes. Se pueden esfumar. ¿Cuántos hemos conocido situaciones de personas que estuvieron en un buen cargo, en un puesto y tuvieron recursos y ¡plum! ¿Sí? Hay cosas y situaciones que se presentan como las que vivimos en el país en el año 99. Personas que llorando iban a los bancos porque habían puesto todos sus recursos ahí. ¿Fue injusto? Claro que fue injusto. Pero algunos inclusive se enfermaron y hasta murieron. La confianza no puede estar puesta en las riquezas. Dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí? Qué lindo que es, ¿no? Dios quiere darte en abundancia y no estamos hablando de un evangelio de prosperidad, no. Pero la Biblia lo dice. Si Dios te bendice, Dios quiere bendecirte y Dios quiere que tengas. Y qué bueno que tengas en abundancia. Pero ten cuidado, por Dios, que tu corazón se pervierta y sigas poniendo ahí en esas cosas tu avaricia. ¿Sí? Eso es fatal, eso es fatal. Sí, claramente dice, ¿no? Acá, para que las disfrutemos. Disfruta con tu familia, con tus hijos. Si puedes salir, sal. Si puedes invitar a comer algo en esta temporada, invita a tu familia. Porque sí hay personas que a pesar que tienen son codos, ¿no es cierto? Sí hay. Y tienen, pero no. Pero qué lindo que es poder. Y la bendición de compartir con alguien que de pronto está en necesidad. Poder bendecir a alguien más. Que hagan bien, dice, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y bueno, ya que tenemos otros pasajes más, no voy a leer por el tiempo. Hechos 10:34 habla justamente también de esto. Dios no hace acepción de personas. Job va a decir algo muy interesante hablando de Dios. Dice que Él no respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Porque a veces nos podemos creer que la mentalidad nuestra, quizá el ambiente religioso sí se ha prestado para eso. Sí se ha prestado para eso, en el ámbito religioso, pero Dios no. Con que se le ve a esta persona si tiene influencia, entonces con él sí me codeo, ¿no? Pero este otro, ¿qué puedo esperar de él? ¿Qué puedo sacar de él? ¿No? Eso es absurdo. Y por eso Job les dice acá, no, Dios no respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, al uno y al otro igual. Y el libro de Santiago es tremendo ahí, ¿no es cierto? También que habla de sin acepción de personas. En tercer lugar, me salto un poquito, ¿sí? La Biblia nos invita, hermanos queridos, así como estos personajes creo que investigaron, estudiaron en qué tiempo. La Biblia nos insta, ¿sí?, a que nosotros también seamos entendidos en discernir los tiempos. Discernir los tiempos. No se dice cuánto tiempo pasaron estos personajes estudiando, leyendo, investigando, ¿sí? No creo que haya sido que un día, ve esa estrellita, no, vamos a seguirle a ver a dónde nos lleva. No, creo que estuvieron investigando, profundizando. Posiblemente profundizando en las profecías que ya se daban,
Como Miqueas 5:2, cuando habla: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los siglos, de los días de la eternidad. Creo que es interesante cuánto ellos debieron haber investigado y profundizado. Qué lindo es poder ver qué es lo que está pasando en nuestros tiempos. No podemos ser indiferentes a lo que acontece. En el libro de Crónicas habla de unos personajes que estuvieron con el rey David, de los hijos de Isaacar. Dice, eran 200 principales, entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos. ¿Puedo discernir lo que está sucediendo hoy en día? ¿Sí? Lo que está aconteciendo y cómo la palabra de Dios tiene respuesta para cada uno de nosotros. Y dice además que sabían lo que Israel debía hacer. Cuando entiendes, disciernes, entonces sabes lo que tiene que hacer. En Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y aquí utiliza la palabra cronos. Ustedes saben, hay dos términos en griego para la palabra tiempo. El uno es cronos, de ahí viene cronómetro, cronología, etcétera, ¿sí? Y el otro es kairos, ¿sí? Kairos. Aquí utiliza el término cronos en el sentido de decir, fue en el tiempo que estaba establecido, ¿sí? En la agenda de Dios. En la agenda de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y qué lindo que es esto, cuando te pones a meditar un poquito en el tiempo, ¿sí? ¿Pudo haber Jesús nacido en el tiempo del imperio babilónico? Sí. O persa o griego, pero nació, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios. Y curiosamente, en el cronos de Dios, Él es el que divide, aunque algunos no crean en Él y nieguen la existencia de Dios. Sin embargo, Él sigue siendo el que divide la historia antes y después de Cristo. Cronos, cronos. Segunda Timoteo 3 dice, los primeros versos: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy en día se vive eso, amadores, es el culto a uno mismo, ¿sí? No estamos diciendo que no te cuides, qué bueno que comiences la dieta desde... No sé si desde la segunda semana de enero ha de ser. Pero es cierto, debes cuidar. Pero una cosa es que yo cuide mi cuerpo conforme a lo que me enseña también inclusive la palabra de Dios, con sabiduría. Y otra cosa es que rinda culto al cuerpo prácticamente. Y eso se vive. Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y sigue la lista ahí. ¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Para no caer en esos esquemas que el mundo nos lleva a vivir de una manera absurda. Y por último, los regalos que llevaban estos personajes creo que traen un mensaje que trasciende también. Oro, incienso y mirra. Ustedes saben, el oro, ¿sí?, es un reconocimiento de alguna manera a la realeza, a la deidad, a la deidad. De alguna forma estos hombres están reconociendo que el rey de los judíos no es cualquier rey, porque había muchos que vivían en ese tiempo, ¿sí? También. Pero no es cualquier rey. Es el rey soberano que en el cumplimiento del tiempo vino a nacer en la manera que él podía haber nacido en cualquier palacio de cualquier parte del mundo. Pero sin embargo, dice el apóstol Pablo en Filipenses, sin embargo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. No solo que nace en un pesebre, sino que se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él estaba interesado en traer lo que dice aquí el pasaje que leímos anteriormente: la salvación, la redención a nuestros corazones. Y de esa manera se identifica con nuestra realidad y con nuestra necesidad. Y qué bueno es que nosotros podamos reconocer ese regalo de él. Ese regalo de él también. Aquí hay estos hombres, y quizá por eso también en Navidad, ¿no?, yo no sé cuántos recibieron regalitos en esa temporada. Uno compra, hace intercambio de regalos y todo lo demás. Está bien, está bien. El otro día, hace un par de semanas que estábamos en este agasajo en el sector de acá de Las Marías, del polígono, les hacíamos una pregunta a los niños, ¿no?
Cuando alguien cumple años, ¿qué se le lleva? ¿No? Al cumpleañero. Un regalo. Sí, generalmente. Hoy en día ya es menos, creo, ¿no es cierto? Pero generalmente al cumpleañero es al que se le da el regalo. ¿Sí? En Navidad, ¿quién es el que cumple años? Es él el que cumple años, no yo, pues. No somos nosotros los que cumplimos, a no ser que hayas nacido también en esa fecha, ¿no? Pero el regalo es para Él. Sin embargo, Él es el que nos da. Él es el que nos da. Y así como estos hombres ofrecieron oro en reconocimiento de la deidad, creo que es importante reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, soberano. Incienso, sí, era una mezcla de resinas que usaban principalmente los sacerdotes en el templo, en actos de adoración, ¿sí? El incienso, ese olor fragante que sube y que ofrecían los sacerdotes, los sacerdotes. En el libro de Hebreos dice, no tenemos cualquier sacerdote, tenemos nuestro sumo sacerdote que nos permite el acceso, la entrada al trono de Dios, ¿sí? Nuestro sumo sacerdote. Y esto quiero decirlo con mucho cariño y respeto. Ni usted ni yo, ningún ser humano, ¿sí?, necesita de un intermediario. Llámese pastor, llámese monja, cura, como quiera. Nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Es por medio de Él que tenemos acceso a la presencia de Dios. Es por medio de Él, ¿sí? La palabra de Dios claramente nos enseña en eso, en ese sentido. Y por último, la mirra, ¿sí?, que era un ungüento que generalmente se usaba para los muertos, ¿sí? Se usaba para embalsamar a los muertos, que de alguna forma representa el sufrimiento que Jesús padecería. Y así fue, ¿no? Y así fue. Quizá estos hombres ni siquiera se imaginaban, ¿no? Pero fueron llevando tres cosas y son extrañas. Oro, uno, bueno, entiende por qué, ¿no? Incienso tal vez también, pero ¿por qué le llevas como regalo a alguien? Por si acaso te llevo esto, ¿para qué? Para que te entierren, ¿no? Algunos cuando tienen regalo, no, ya me han dado otra, no sé, corbata, otro par de medias, ¿no? No, ¿para qué le llevan? Había un mensaje profético detrás de esto. Había un mensaje profético. Es el Señor Jesucristo, el Rey de tu vida. Es el que gobierna tu corazón, tus pensamientos. ¿Es tu único sumo sacerdote? ¿O estás buscando de alguna otra manera tener acceso a Dios? ¿Sí? Es Cristo quien fue a la muerte en tu lugar y en mi lugar. Pero gracias que la muerte no le detuvo. ¿Por qué no recibes en este día ese regalo, el regalo más grande? Si hay algo que puedes darle, claro que puedes darle. Claro que puedes darle. Y a lo mejor lo que Dios está esperando que primero le des es tu corazón quebrantado. Tu corazón que a lo mejor está cargado, ¿sí? Tu corazón que puede estar angustiado, qué sé yo, con cuántas cosas. Y ahí está Él para hacerse cargo. Cuando venimos a Él con un corazón dispuesto para reconocer quién es Él, ¿sí? Saber que Él es el que intercede por nosotros y el que dio su vida por nosotros. ¿Les parece si cerramos los ojos un ratito y le decimos, Señor, gracias? Gracias por todo lo que tú haces cada día en nuestras vidas. Y quiero reconocerte como mi Rey de Reyes, mi Señor, mi soberano. Gracias porque puedo tener acceso ante tu trono, no por mis méritos, por lo que yo haya hecho o no haya hecho, o lo que alguien más pueda hacer por mí. Porque todo eso es tan insignificante comparado a lo que tú hiciste por mí al dar tu vida en esa cruz. Gracias porque moriste en esa cruz por mis pecados, pero venciste la muerte y resucitaste para darme vida y vida en abundancia, Señor. Quiero aprender a vivir cada día en dependencia de ti, Señor. Quizá Dios te muestra algo en tu corazón que debes entregarle a Él. Quizá prácticas que Dios te está enseñando, que Dios te está mostrando que no debes y no debías quizá haber practicado. Renuncia a ese tipo de cosas. Si crees en Dios, confía en Dios. Depende de Dios
y busca a Dios. Padre eterno, gracias por cada corazón en esta mañana dispuesto a buscar de ti, a humillarse delante de ti. Enséñanos también primero a amarte a ti, Señor, y amarnos los unos a los otros como tú nos muestras, Señor. Líbranos de hacer acepción de personas, Señor. Y gracias porque nos permite, Señor, juntos reconocer que la salvación solamente viene de ti. Padre, aquellos corazones que quizá en esta mañana toman una decisión, porque puedes tomar una decisión. El Señor tomó la decisión de venir a este mundo, a nacer de la bendita Virgen María. Tú puedes tomar la decisión en esta mañana de entregar tu vida a Cristo y decirle: Señor, quizá no conozca muchas cosas, quizá tenga muchas dudas y preguntas, pero puedes tomar una decisión importante y la más significativa en tu vida, para esta vida y para la eternidad. Gracias a Dios que podemos vernos y terminar un año, pero no sabemos si vamos a estar el próximo año, ninguno de nosotros. Pero qué importante saber que si mi vida está en las manos de Dios, voy a la presencia del Señor. Y si ese es el caso, dile al Señor y entrega tu vida a Cristo, diciéndole de todo corazón: hoy en este día me rindo delante de ti y quiero que tú seas el Señor, el dueño y mi único y suficiente Salvador, en Cristo Jesús. Amén.